Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al programa de hoy, primero de diciembre del 2023. Esta noche tendremos un espacio titulado Enrique Dussel y su compromiso político en América Latina. Recuerden que pueden transmitirnos a través de Facebook Live en Alternativas o bien nos puede sintonizar en la radio. Y para nosotros es un gusto que usted comparta con nosotros estas 2 horas y así le vamos a dar la bienvenida a lo que es el equipo de hoy, al equipo de internacionales, y brevemente nos van a dar una pequeña explicación. Nada más recordarles que el programa Alternativas cumple con los 3 principios de la buena comunicación, los cuales son entretener, formar e informar. Recuerden dejarnos sus comentarios a través de nuestra página de Facebook y más adelante estaremos leyendo cualquier comentario o duda respecto al tema de hoy. Siendo así, le doy la palabra a mi compañero Wagner. Bienvenido. Buenas Adelante. noches. Queremos agradecer a el público que en estos momentos se conecta con el programa Alternativas, gracias a las redes sociales por las cuales podemos acceder a mucha gente y también a las emisoras radiales que transmiten el programa. En esta ocasión, la Comisión de Internacionales del programa Alternativas ha preparado un programa llamado Enrique Dussel y su compromiso político en América Latina. A raíz de la partida física de este pensador argentino-mexicano, se han realizado una serie de eventos a nivel internacional en donde se ha tratado de enfatizar eh, la producción intelectual, los aportes académicos indudables del profesor Dussel, pero este programa tiene el propósito no solamente de reconocer esos aportes del profesor, sino también señalar ese compromiso político que le caracterizó a Enrique Dussel. Y de manera particular en 3 países del continente, en México, en Venezuela y en Bolivia. Y estamos muy contentos porque hemos invitado esta noche a personas conocedoras del trabajo de Enrique Dussel en estos países. De manera que les damos la bienvenida y ellos también en su momento se van a presentar. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a los compañeros que nos sintonizan por Facebook Live, por emisoras y otros medios. Nuevamente estamos aquí en el programa Alternativas, el espacio internacional que se transmite eh, cada mes, los viernes a las 6 de la tarde. Como ha dicho nuestro compañero Agner, hoy tenemos un panel importante que inmediatamente ellos se van a presentar y a decir algo básico de su experiencia. Buenas tardes y muchas gracias. Primeramente vamos a tener a don Romer Portillo, así que bienvenido, don Romer. Buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Se escucha? Pregunto. Así es, lo escuchamos. Perfecto, porque tuvo ahorita un problema, le di a a un signo y se salió del Zoom. Pero bueno, me llamo Romer Portillo, soy zuliano, maracucho, maracaibero dicen algunos, aquí venezolano. Estudié filosofía, soy graduado en filosofía, tengo la licenciatura y la maestría. Fui tallerista del Departamento Ecuménico de Investigaciones DEI, que está ahí en San José, Costa Rica. También tengo una licenciatura de la Universidad
bíblica latinoamericana, una licenciatura en teología. Y bueno, me alegra mucho participar de este programa. Me alegró mucho cuando mi hermano José Amesti me hizo llegar la invitación. Mi trabajo comunitario lo hago a nivel de las iglesias. eh, Soy pastor de iglesia llamada Condonía y miembro de la Unión Evangélica Pentecostal Venezolana. Y bueno, aquí, esperando participar en el desarrollo del programa. Bueno, buenas noches otra vez. Muchísimas gracias, don Romer. Seguidamente vamos a tener a el compañero Ildefonso Hernández. Perdón si no lo pronuncié bien. Muy bien pronunciado. Pues con el Muchísimas gracias. permiso, gracias, con el permiso de mis ancestros, de los abuelos y abuelas, de todos mis mayores, enviarles un saludo fraterno a toda la audiencia del programa Alternativas, a todos ustedes que nos convocaron hoy con un tema muy interesante, de mucha actualidad y sobre todo mucho futuro. Un servidor es ingeniero en economía agrícola y maestría en desarrollo rural por la Universidad Autónoma Chapingo y estoy trabajando en educación intercultural eh, desde que egresé. Tengo la diplomatura en estos temas, así como en proyectos de desarrollo rural, y el tema del campo es el que ha estado siempre en la agenda del trabajo. Como docente, pues trabajando en en el desarrollo local, en educación intercultural y pues trabajando en la Universidad del Pueblo, una universidad comunitaria en el sur de México, y también trabajando en la Secretaría de Educación Pública, donde la misión es fomentar fuerte la educación intercultural. Así es que es un gusto estar hoy en este programa porque Dussel, Dussel es un gran pensador, pensador eh, eterno de nuestra América, con grandes aportes, como vamos a ver. Muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. Y seguidamente vamos a tener a Giovanni Samanakut, perdón, el apellido. Bueno, perdón, él no sé si se van a estar conectando más adelante, pero cualquier cosa voy a darle la palabra entonces al compañero Abner. Muchas gracias, Michelle. Muchas gracias, José, Romer y Delfonso, por la presentación. Sí, el compañero Giovanni de Bolivia en breves momentos se estará conectando. Pero vamos a iniciar el programa ya con los temas, los ejes que hemos organizado para esta noche, para que el público nos siga, ¿no? En un primer momento vamos a referirnos a lo que cada uno de los panelistas considera más resaltante de la obra y la personalidad del profesor Enrique Dussel. Vamos a tener una primera rueda de intervención en el tiempo que ya ellos conocen y luego vamos a ir anunciando los otros ejes al que se van a referir. Entonces vamos a empezar con Romer Portillo, el profesor de Venezuela, para que nos explique qué es lo que él resalta de la obra y de la personalidad del profesor Dussel. Adelante, Romer. Gracias. Bueno, yo conocí a Dussel a finales de la década de los 70 aquí en Maracaibo. Él estuvo visitando la Escuela de Filosofía de la Universidad del Zulia. Estaba dictando un curso, una conferencia sobre epistemología. En ese tiempo yo era estudiante de filosofía. Y el tema que él abordaba en ese momento
era sobre el pensamiento de René Descartes, pero lo hacía con un enfoque bastante crítico. En esa oportunidad, Dussel tenía presencia aquí en Maracaibo, en Venezuela, porque fue invitado por la profesora Carmen Borges, profesora de la escuela en ese momento, y el profesor Víctor Martín. Víctor Martín es un profesor argentino y para ese tiempo el tema de la filosofía de la liberación sonaba mucho en Argentina. La razón de la invitación de Dussel para ese tiempo fue que tanto la profesora Carmen Borges como el profesor Víctor Martín estaban en la creación de un proyecto, en la creación de un centro, de un espacio que estudiara el pensamiento iberoamericano y el pensamiento eh, latinoamericano. Entonces, Dussel venía no solo a dar conferencias, sino venía a apoyar esta iniciativa. Más adelante, la profesora Carmen Borges promueve la creación del premio Libertador al Pensamiento Crítico y eh, también ella promueve la creación la creación de la red, se llama así, Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad. En todas estas iniciativas, Dussel estuvo, estuvo apoyando, que es una cosa buena. Incluso Dussel recibe el Premio Libertador al Pensamiento Crítico en el año 2009 con su obra Política de la Liberación, volumen 2, arquitectónica. Este mismo premio del Premio Libertador al Pensamiento Crítico lo recibió Franz Hinckelhammer. Franz Hinckelhammer y Dussel eran muy amigos. Y el tema de Franz era el tema sobre el sujeto y la ley, el retorno del sujeto reprimido. Hago esta reseña porque eso muestra un poco la militancia de Dussel. Dussel no solamente era un pensador de teoría o un imitador o seguidor de los filósofos o la filosofía de Europa, sino que desde muy joven era militante al servicio de los movimientos sociales y los proyectos de vida a favor de la liberación, situado desde América Latina. Entonces es un militante que muestra la fuerza del discurso de la filosofía, de la teología y de la historia, que son disciplinas que él asume y que tradicionalmente son disciplinas consideradas muy teóricas. Sin embargo, Dussel las utiliza y tienen una fuerza que hay que seguir revisando pues, en sus escritos. Eh, Pudiéramos decir, y aquí utilizo una metáfora de Juan Macay, de que Dussel es un filósofo del camino. Macay hablaba de la teología del balcón y la teología del camino, y pudiéramos usar esa metáfora de que Dussel es un filósofo del camino y no de, de escritorio. Eh, Esa es parte de la, de las características, ¿no? Que quiero resaltar del profesor Dussel. Es tanto así que Dussel en ese caminar, él, él participa y su nombre aparece en el origen de, de dos corrientes de pensamiento de la pensamientos propios de América Latina como son el de la teología de la liberación y el de la filosofía
de, de la liberación. Así, él señala que la teología de la liberación tiene su comienzo en Quito, Ecuador, en el 67, y la filosofía de la liberación tiene su origen en Argentina. Un movimiento de catedráticos, de profesores, donde Dussel también estaba participando. Es parte de su caminar, o sea, que su filosofía, su teología, su historia, la va construyendo, la va desarrollando en el camino. Eso es un tema, digo yo, que es bueno resaltarlo en la vida de Dussel. Y su obra es muy compleja. Su obra tiene que ver con sus escritos. Él dice que en sus escritos deviene su subjetividad, y la proyecta, la expresa, la hace objetiva a través de sus conferencias, de sus obras, de sus libros, de sus discursos y cursos y talleres. Siempre estuvo en esa dinámica de, de formación. Entonces, su obra no solo se reduce a sus escritos, ¿no? También hay que señalar que hay aportes en el apoyo, como decía al principio, del origen y que aparezcan movimientos que están a favor del pobre o del otro, él lo visualiza decir, del otro que es pobre y está oprimido, que es el otro en América, Latina. Su obra tiene que ver con su vocación, su proyecto eh, de servicio y diaconía a los pobres de aquí de América Latina, solo que el servicio que hace lo hace a través de la intelectualidad, de su pensamiento y de su producción filosófica. Ese es uno de los aspectos que quería entonces resaltar de nuestro compañero Dussel. Diría yo que su obra es testimonial, porque lo que hace, y lo dice más en una de sus autobiografías, que él lo que hace es reflexionar su experiencia, ¿no? Sus experiencias vividas. Es más como que diera testimonio de las actividades y diera testimonio del trabajo que él venía haciendo eh, como catedrático y desde su militancia, ¿no? Desde su militancia política, que es una militancia que tiene su historia, pues tiene su evolución. El compañero, no sé si hay alguna otra. Con eso más o menos pudiera responder un poco tu pregunta, Andrés. Perfecto, Romer, muchas gracias. Vamos a escuchar ahora a compañero Ildefonso Hernández desde México con el primer eje que hemos indicado. Con mucho gusto, claro que sí. Pues una coincidencia plena con el doctor Romer Portillo. Un saludo hasta Venezuela. Tengo muy buenos amigos, amigas en su patria. Y decía yo una plena coincidencia porque podemos decir con toda seguridad, con toda certeza, que Enrique Dussel destacó por su pensamiento, por su personalidad y por su acción. De manera pues que no es solamente la obra que produjo, donde fue muy fructífero, sino que también destacó en estos otros aspectos que menciono, su persona y su personalidad y su actuar. De manera pues que fue un hombre consecuente, por lo mismo, un hombre, podemos decir, de su tiempo, de la historia viva. Y en ese sentido, pues lo que destaca es lo que nos deja a todos nosotros
Yo diría que el abordaje integral, además, hablando del pensamiento, el abordaje integral de la ciencia es una característica muy importante. De manera pues que cultivó no solamente e hizo aportes en la filosofía, en la economía y demás aspectos de la ciencia, y eso, decía, lo llevó a su vida y lo llevó a su actuar. Teoría y práctica, sin duda, es un binomio que estaba impreso en él, de manera pues que eso, la dedicación, la emoción que ponía en su trabajo, constituye un ejemplo claro de la ruta por donde hay que transitar. La tarea que nos deja, diría yo que es una, y por lo tanto aporte fundamental, descolonización de la ciencia, una descolonización de la vida, una descolonización pues del pensar y del actuar, y de que en esto hay que ser consecuentes. Eso me parece central en la obra de él. En la parte del pensamiento, la filosofía de la liberación es, por ejemplo, un rasgo distintivo, pero como había comentado antes, no solamente el aspecto filosófico en su obra, en su pensamiento, sino también los aspectos que van relacionados con la filosofía. Y así nos habló de una ética e hizo aportes en ella, y de una, obviamente, práctica, de la política, eh, de manera pues de la teología, obviamente, que también está dentro de los aspectos que comentaremos, aunque sea brevemente. Y por eso es que afirmo de que fue consecuente plenamente en su actuar en nuestro país, en México, cuando fue aclamado por la comunidad universitaria de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, hizo una disertación maestra acerca de por qué aceptaría el cargo, y que además decía es de paso. Fue rector interino y podemos decir fue un rector por aclamación de los universitarios, porque, y sobre todo, los estudiantes sabían que con la actuación de él se estaría seguro de una actuación por la ciencia, por el pensamiento, no por intereses momentáneos o de grupo. Y así, en el discurso que él dio con ese motivo, precisamente lo plasmó así y llamó por ello a todos y a quienes se encontraban enfrascados en disertaciones de alguna manera de grupúsculo, pues los convocó a la unidad por el desarrollo de la ciencia, del pensamiento, de la formación de los estudiantes, y fue crucial ese papel que tuvo para que la institución retomara la normalidad. Y obviamente, pues él siguió con su producción como un académico pleno, como un científico completo. Y yo creo que en esto es en donde podemos encontrar el aporte muy en serio, y por lo mismo lo valioso de este programa de alternativas, porque pues hace de alguna manera llegar estos planteamientos, estas ideas a todos, a toda la audiencia que les sigue. De manera pues que muy contento de estar con ustedes para resaltar estas características, podemos decir que casi inigualables en las personas, porque muy fácil, precisamente bajo eh, la influencia colonial y la herencia que se trae, sobre todo en el pensamiento y en la conciencia, muy difícil. Tenemos a personas íntegras e integrales en su actuar, en su pensamiento y en lo que por lo mismo dejan a los demás. Así que yo creo que vamos a hacer énfasis en esto en las siguientes participaciones, de manera que las audiencias pues puedan encontrar elementos, si es que no los tienen, adicionales
a esto que nos ha heredado Enrique Dussel, que es la actuación fuerte, clara, contundente en la vida. Saber de qué lado está uno, del lado de la construcción de la vida o del lado de la destrucción de los individualismos o de cultivar valores que abonan solamente a las aspiraciones personales o de pequeños grupos. Así es que eso sería lo que por el momento les comento. Gracias. Muy Muchísimas bien, gracias. muy bien. Gracias, Romer, y gracias también, Ildefonso, por hacer referencia a este primer tema que tenemos en el programa. Vamos a pasar a referirnos ya a aspectos propiamente de la obra de Dussel. Primero, en la relación que tuvo el profesor con el campo religioso y el campo teológico de nuestros pueblos latinoamericanos, particularmente de los países aquí representados. ¿Por qué pusimos este segundo tema? Eh, Quienes nos escuchan esta tarde, noche, y quienes participan en el programa, sabrán que dentro de los círculos académicos, intelectuales, no solamente de Europa, sino también de América Latina y de América en general, eh, gracias o debido a eh, esta particularidad del profesor Dussel, que tanto Romer como Ildefonso han hecho referencia, no solamente su formación, sus estudios y su producción académica en el campo de la filosofía, también de la historia, sino también de la teología. Fue muchas veces marginado, ¿no? Excluido. eh, Hubo gente que no quiso escucharlo por ser un teólogo también, además de filósofo y de historiador, ¿no? El profesor Ramón Grosfoel ha estado un buen tiempo en estas semanas compartiendo cómo en algunos círculos académicos se dejó de lado a Dussel. Hubo gente que no lo quiso escuchar porque lo trataban como el curita, ¿verdad? Entonces no querían escuchar al curita, ¿no? Pero hubo muchos estudiantes que sí querían escuchar a Dussel, como ustedes han señalado, por esa amplitud de conocimiento, no solamente en un campo. Muy bien, antes de referirnos al segundo eje, ya está con nosotros nuestro invitado, el panelista que viene de Bolivia. Él se va a presentar, Giovanni. Giovanni, ¿qué te parece si te presentas brevemente y luego tienes 10 minutos para referirte al primer eje que hemos indicado en el programa sobre lo más significativo de la obra y la personalidad de Dussel vinculado a la experiencia boliviana? Adelante, Giovanni, una alegría tenerte aquí. No, gracias, más bien muy buenas noches a todas y a todos allá. Muchísimas gracias a los que nos están viendo en la línea por red. Y bueno, un gran saludo desde aquí, desde La Paz, Bolivia. Bueno, en principio creo que me parece fundamental resaltar el hecho de que el evento que están realizando ustedes tiene la gran particularidad de enfatizar el aspecto político del profesor Dussel, ¿no? Que me parece que ese es uno de los elementos más importantes que él siempre lo resaltaba, es decir, toda la vida que él nos explicaba los temas tan complicados y abstractos, a veces que es discutir con la filosofía política alemana, inglesa, europea, norteamericana, implicaba siempre el por qué lo hace, ¿no? Y la razón siempre era un asunto de carácter político, nunca había una razón académica detrás de todo eso. Entonces, por supuesto que ahí han habido una enorme cantidad si se vale el término, usos que uno podría tener, ¿no? Hay gente que lo trabaja intelectualmente, lo cual me parece muy bien. Yo estoy plenamente de acuerdo con los aportes políticos y académicos, filosóficos y teóricos que tiene Dussel al mundo. Es un aporte latinoamericano y eso también es fundamental.
Pero para nosotros, digamos, los latinoamericanos, sabemos perfectamente que una lectura más coherente de Dussel es una lectura política, porque de ahí nace sus preocupaciones y de ahí nacen sus intereses, ¿no? Y nosotros hemos tenido la suerte, ¿no? En Bolivia, de haber pensado desde ese lugar, ¿no? Me acuerdo que el profesor Dussel, la primera vez que estuvo aquí con nosotros, fuimos nosotros los que desarrollamos una de las primeras ediciones, el año 2006, sobre sus 20 políticas de la liberación, ¿no? 20 proposiciones de política de la liberación. Y eso fue un acto fundamentalmente político, porque me acuerdo que no solamente Dussel vino y habló en la academia, en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, sino que también tuvo la posibilidad, años después, de presentar esto con los famosos bolivianos ponchos rojos, ¿no? Los ponchos rojos, para los que tal vez no se ubican en América Latina, son los aymaras, denominados ponchos rojos porque son el bastión político más importante del movimiento aymara en Bolivia, que tienen antecedentes de tomar la política de forma directa, no solamente, digamos, discursiva o electoralmente, y han sido siempre la reserva política y hasta militar, diríamos así, del movimiento aymara en Bolivia. Es decir, eran los referentes más importantes y además de que gran parte de la política aymara boliviana tiene como centro y núcleo de irradiación a Omasuyos, donde se encuentran los famosos ponchos rojos, ¿no? Entonces, Dussel le pareció súper importante, interesante hablar, debatir y discutir con ellos, intercambiar. Entonces, me parece que ahí estaba claro el compromiso. Él siempre nos pedía hablar y dialogar con organizaciones, con movimientos. Una de las primeras cosas que nos pidió era poder hablar con el expresidente Evo Morales. Por ejemplo, me acuerdo eso, porque nosotros estábamos trabajando en la vicepresidencia y la vicepresidencia después del 2006-2007 ya teníamos las posibilidades de poder vincularlo a él, ¿no? Bueno, él se reunió con Álvaro García Linera, con el vicepresidente, intercambiaron temáticas sobre la parte política, ¿no? Aparte de que también nosotros teníamos una fuerte vinculación, no solamente con el aspecto, digamos, político o académico, perdón, donde evidentemente había mucha gente en Bolivia que leía su obra y entendía su obra desde ese punto de vista, también había una vinculación con los movimientos sociales, con las organizaciones, a los cuales personalmente Dussel tenía una enorme inclinación, pero también, y esto hay que incorporarlo, la importancia de Dussel en construir políticas públicas que van de la mano de la transformación. Y ahí yo debo recordar el compromiso que cumplió el profesor Dussel, que era apoyarnos ya en ese momento. Yo estaba ya trabajando en el Ministerio de Educación y teníamos el desafío de producir una ley educativa ligada no solamente a una crítica del mundo moderno, que evidentemente gran parte de la izquierda latinoamericana tiene, digamos, un sentido y un horizonte en esa dirección, sino sobre todo porque los movimientos indígenas, movimientos sociales, indígenas sobre todo, tenían una pretensión mucho más crítica y mucho más seria sobre el mundo moderno y las consecuencias de la modernidad. Y en ese marco, mucho de eso estaba ya presente en las políticas públicas, y una de esas políticas era la educación. Y ahí el compromiso del profesor Dussel para apoyarnos a desarrollar algunos contenidos en el marco de la nueva educación. Por supuesto que él cumplió, vino 2 años después al Ministerio de Educación, se reunió con los profesores, con los técnicos y discutimos varios temas, ¿no? Obviamente que construir un contenido no es tan fácil en una semana, pero hay que recordar el compromiso, la apertura que tenía el profesor Dussel y lo importante que para él implicaba justamente apoyar eso, ¿no? Entonces creo que son los aspectos muy sobresalientes de su personalidad que de repente muy pocos seminarios, muy pocos homenajes los vayan a presentar, ¿no? Y bueno, sería interesante tal vez más adelante detallar algunas cosas de algunos debates y unas discusiones que teníamos con él sobre el problema de la constitución de las políticas públicas, sobre el problema también de cómo se transformaba la educación en su perspectiva y en ese marco cómo ayudaba a las políticas públicas. Eso me parece también interesante discutir de sus opiniones, sus orientaciones y a dónde iba, porque teníamos conversaciones informales más allá de los debates y las charlas públicas
porque le preocupaba muchísimo ese problema. Y un punto más, un poco para cerrar esta primera intervención, es que Dussel también mostraba su capacidad de apertura. Si algo pudo aprender tanto de Bolivia es ese tema del mandar obedeciendo, que si bien es cierto, no nace en Bolivia, sino que se lo plantea en los 90 por los zapatistas, aquí hay una forma muy particular de entender eso, ¿no? De Bolivia, y eso se definió en el marco político, por ejemplo, como el gobierno de los movimientos sociales. ¿Cómo entendíamos ese de mandar obedeciendo no solo como un postulado político, sino como un postulado práctico? Eso fue algo, creo que el Dussel estaba muy atento y nos consultaba muy frecuentemente sobre esas dificultades que nosotros teníamos. Es decir, yo podría decir que tuve la posibilidad de conocer a un profesor Dussel abierto a estas problemáticas, abierto a las limitaciones que nosotros le íbamos contando, porque una cosa es la reflexión en la academia, aunque sea crítica, y otra cosa es entrar a un proceso político donde se pone realmente la tarea de querer hacer un ejercicio de descolonización y un ejercicio de, a ver, ya que dices que la política es mandar obedeciendo, a ver realmente cómo opera eso en verdad. ¿Es posible? ¿Hasta qué punto es posible? ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son las ambigüedades? Y creo que eso le hizo pensar mucho a Dussel también, ¿no? Porque hasta ese momento, él mismo lo dice, tenía muchísima claridad respecto a su política de la liberación. Nosotros habíamos discutido el 2006 con él aquí, cuando vino el 2006 a Bolivia. Bueno, él vino antes, lo nombraron doctor honoris causa, si no me equivoco, el 2000 o el 98, 99, no estoy muy seguro, pero vino aquí. Pero después del 2006, ya cuando yo estuve ya presente, él nos compartió el primer tomo de la política de la liberación, la histórica, y estaba discutiendo y debatiendo el segundo tomo, que es la arquitectónica, donde hace una discusión muy precisa, muy concreta de los aportes teóricos europeo-norteamericanos. Pero el tercer tomo es el que publica recién. Y cuando uno lo escucha ya, digamos, en el internet, en sus videos, se da cuenta perfectamente que las discusiones y los debates y lo que él nos preguntaba repercutió en él, ¿no? Y no solamente de la experiencia boliviana. Yo debo decir que la experiencia ecuatoriana, la experiencia venezolana, la experiencia también argentina, seguramente le ayudaron mucho a entender que construir una política de la liberación ya en el ámbito práctico, es decir, de posibilidades de transformar concretamente, tenía que ser un acto no solo de una lectura de libros ni una lectura crítica, sino también de leer las experiencias reales y existentes. Y ahí está claro que Dussel aprendió y bebió de eso. Entonces creo que son detalles que a veces a los intelectuales o la lectura meramente teórica, filosófica, que también es importante, se les pasa de vista. Entonces yo celebro realmente y me da muchísima alegría poder hablar de estos detalles que por mucha gente en América Latina no conoce. Cuando tuvimos la suerte y la posibilidad de contar varias veces con Dussel, nosotros, por ejemplo, aquí en Bolivia, vino varias veces en la época de Evo Morales, unas 3, 4 veces, y una exclusivamente para el Ministerio de Educación. Justamente es lo que un poco yo contaba. Pero bueno, este es el rasgo general, un poco de un perfil distinto del profesor Dussel, el cual yo creo que es fundamental trasladar a las otras generaciones, no más allá de la importancia del perfil político, filosófico de un intelectual de talla mundial como Dussel. Estos rasgos del pensamiento son fundamentales, para mí son vitales y vuelvo a repetir, celebro muchísimo que se pueda hablar de este asunto del profesor Dussel. Giovanni, muchísimas gracias. Cerramos este primer eje, creo que enfatizando lo que precisamente andábamos buscando, ¿no? Que a través de este programa se conozca esta parte del profesor Dussel que ha estado ausente, sigue todavía ausente cuando se le recuerda, ¿no? Entonces, he ahí el valor, la importancia, el significado de que panelistas como ustedes están compartiendo al respecto. Quiero indicar para el público que nos sigue en la radio y también en las redes sociales, es que nuestros panelistas no dudaron ni un momento para aceptar la invitación.
precisamente por el tema que proponíamos, ¿no? Que se conozca esta parte del profesor Dussel y porque ustedes han estado muy de cerca las veces que él ha estado en los países que representan. Muy bien, ahora sí vamos a ingresar a la segunda parte del programa, que hace referencia a lo que indicaba hace un momento, a la relación que tuvo este pensador latinoamericano, como bien lo indica Giovanni, de talla mundial, un gran latinoamericanista. Esa relación que tejió, que construyó, que respetó, como pocos a veces filósofos y pensadores, esa cultura latinoamericana con sus particularidades, tanto a nivel de lo religioso o de lo teológico. Vamos a darle la palabra entonces a compañero de Venezuela, a Romer, para que tiene 10 minutos, Romer, para referirse a este tema y después seguimos el orden con Ildefonso y luego con Giovanni. Y, por supuesto, habrá tiempo para hacer referencia en algún momento a lo que nos decía Giovanni, ¿no? Que en algún momento podríamos rescatar otros aspectos que quedaron pendientes. Adelante, Romero. Bien, Dussel tiene dos ejes que atraviesan toda su obra, que es el tema de la ética y el tema de la liberación. El tema de la ética, él no solo lo ve desde el punto de vista axiológico, o sea, no refiere a la ética como axiología pura o a una moral formal, sino que la ética él la va a entender como una experiencia profunda, aquí entra parte de la espiritualidad, una experiencia profunda de conversión a la responsabilidad hacia el otro pobre y reprimido. Ese es el tema de ética. Cuando uno dice ética en Dussel, no puede referirse únicamente a la cuestión moral o la cuestión de valores. Es una cuestión de compromiso con el otro, reconocido en su sufrimiento, reconocido en su dolor, el otro pobre. eh, eh, Dice, es una ética que escucha el grito doliente del sufriente, como en el tiempo de Moisés y el tiempo donde Dios se le aparece a Moisés en la zarza y hace aquella convocatoria. Y por lo que hemos dicho y lo que han dicho los otros compañeros, la obra de Dussel entonces no se puede leer en forma argumentativa, dice él mismo. La obra de Dussel no se puede leer en forma teórica, abstracta, sino que hay que leerla eh, en con una lectura contextual y crítica de los hechos, situados en una realidad, en este caso en la realidad latinoamericana. El tema religioso en su vida, bueno, tiene su inicio, diríamos, por lo que él habla en su autobiografía, ¿no? Estoy repitiendo poco algo de lo que he escuchado de él mismo en sus autobiografías. Es que la educación religiosa en él comienza con su mamá, que era una católica practicante, y le va enseñando a Dussel un cristianismo ecuménico, un catolicismo ecuménico, que él asume. Y como parte de una familia donde, en este caso la madre, porque el padre de Dussel era agnóstico, eh, eh, parte de que su familia está con el catolicismo, él, bueno, fue bautizado, hizo su primera comunión como cualquier católico, como cualquier familia católico. Él habla de que formó parte de un movimiento cuando era ya muchacho, adolescente, llamado Acción Católica. Y dice que allí en ese movimiento Acción Católica inicia su militancia, porque ahí organizaba eventos, organizaba campamentos,
convocaba a la gente, llevaba actas, o sea, esa experiencia para él eh, le, le fue o la identifica como una militante, su liderazgo. Pero no solo eso, sino que él dice que allí en ese movimiento de acción católica, él experimenta su primera conversión. Conversión es ver la cosa desde otro punto de vista, totalmente invertida, ¿no? Conversión aquí es cambiar totalmente de ser consciente pues, de otras cosas que no se tenían en el momento, no se entendía en ese momento. Pues, dice que una lectura de un libro que se llama el libro Los Santos que Transformaron el Mundo. Dice que la lectura de ese libro lo impactó y produjo en él cambio y produjo en una conversión, la dedicación de las horas en esos campamentos, dedicaban muchas horas a la oración, eso también produjo, desde el punto de vista religioso, ¿no? Que estamos hablando, produce en él un impacto, pues. Y también las visitas que hacían dominicales a los hospitales de los niños enfermos. Entonces estamos viendo que esa primera experiencia a los 16 años es una experiencia de conversión. Esa primera experiencia se profundiza cuando él viaja a Nazaret. Viaja a Israel, viaja a Nazaret. Y ahí en Nazaret estuvo 2 años trabajando habla con los árabes. Y dice que estuvo trabajando 2 años allí en la construcción como carpintero, pero el tiempo, ahí aprendió el hebreo, dice, y lo aprendió muy bien, pero dice que esa experiencia lo transformó también. O sea, allí Grecia y todo Occidente, eh, para él, se desmorona y necesita verlo de otra forma, reconstruirlo. Y ahí en Nazaret, producto de esa conversión, es donde él comienza a descubrir al pobre de Nazaret. Cuando habla del pobre de Nazaret, es una categoría donde no solamente se refiere a los pobres de Nazaret, porque él habla de que vivió situaciones de pobreza, pues situaciones muy difíciles. En ya él había estudiado filosofía. Y al pobre de Nazaret que él descubre precisamente es el pobre de América Latina, él es indígena, es el negro, es la mujer. Y entonces, esa conversión que vive en Nazaret va a ser, que descubre al pobre de Nazaret, va a ser su clave y su experiencia de conversión, pero también va a ser su clave hermenéutica para interpretar y para releer. Incluso habla de la palabra destruir. Destruir no en el sentido de eliminar, sino destruir, sino de recoger, de reconstruir aquello que no se ha dicho de la filosofía a nivel de América Latina en este caso, incluso de Europa. Cuando él tiene el libro este de Destruir la historia de la ética, donde más o menos explica en qué consiste eso de la destrucción, es decir, que sería más bien la reconstrucción desde otra perspectiva, desde abajo, desde el otro horizonte de la ética. Eh, pero esa experiencia de conversión, esa experiencia religiosa, hace que él se interese también por hacer una licenciatura en teología. Y hace una licenciatura en teología allí en París, pues, en Europa. Y en Europa va conociendo también a, a Gustavo Gutiérrez, a Juan Luis II, que son nombres que en la teología de la liberación suenan. Cuando regresa desde Quito le hacen una invitación para ser pastor, pastor digo yo, profesor, para ser profesor
de historia en el Instituto Pastoral Latinoamericano, el IPLA, del CELAM, donde él dice que se reúnen más de 600 sacerdotes para repensar lo que estaba pasando en América Latina, porque en ese tiempo estaban surgiendo las comunidades, eh, ¿cómo llaman? Las comunidades bíblicas de base, pues, las comunidades de base bíblicas. Todo eso se estaba dando en América Latina y los sacerdotes están repensando lo que se comenzó a llamar la iglesia de los pobres o del cristianismo popular. Y este instituto entonces reúne a los sacerdotes y comienzan a repensar lo que se estaba haciendo desde la iglesia. Y Dussel estaba allí siendo profesor de historia, ubicando la historia de América Latina en la historia universal. Eso le permitió viajar por toda América Latina, porque entonces era profesor aquí, profesor allá, pero por el IPLA, por esta institución, él iba dando a conocer eh, parte de la historia, ¿no? Y también desde el punto de vista teológico, él estuvo al frente, fue presidente de la Comisión Ecuménica de Historia de la Iglesia Latinoamericana, de lo que llaman el CEILA. Y por allí desarrolló, y hay muchos escritos, muchos libros, muchas obras que hablan del episcopado desde el descubrimiento, entre comillas, ¿no? Desde el encubrimiento, no sé cómo llamar, del encuentro. Pero Dussel participó, tuvo como presidente de SEILA desde 1973 hasta 1993, si no me equivoco. Y también desde el punto de vista teológico, él estuvo en la fundación, fue organizador de la fundación de la Asociación Ecuménica de Teólogos del Tercer Mundo. O sea que no solamente estuvo realizando tareas como filósofo o realizando tareas como catedrático, sino que tenía una actividad, eh, una militancia activa desde el punto de vista de la teología en América Latina. Incluso él dice que la teología de la América Latina nace allí en Quito en 1967 con este Instituto Pastoral América Latina del CELAM, ¿no? Eso es una cosa interesante. Y ahí está Dussel participando, siendo profesor de estos sacerdotes que más adelante van a escribir sobre lo que es la, la teología, la teología de la liberación. Y bueno, nosotros, Amesti estuvo en Cuba porque Dussel también colaboraba con la formación en la educación teológica ecuménica. Amesti, yo también estuve ahí, estuvimos ahí en Matanza, Cuba. Y allí Dussel estuvo también participando. Era un evento de la Comunidad de Educación Teológica Ecuménica Latinoamericana y Caribeña, llamado CETELA. Eso se hizo en Cuba. Y allí Dussel trabajó un tema interesante, ¿no? Que es el tema de las transformaciones de los supuestos epistemológicos de la teología de la liberación. Estaba ahí haciendo también crítica en cuanto, en cuanto a la teología de la liberación. Bueno, y sobre teología él ha escrito en muchísimo. La revista Concilio, editorial Crot, y también la editorial Docencia. Lo cierto es que tuvo una actividad y una dinámica interesante en cuanto a lo religioso y lo teológico. Ya ahí cierro. Muchísimas gracias, Romer, por habernos llevado a diferentes escenarios de América Latina, empezando por su participación también en Venezuela, del profesor Enrique Dussel. Escuchemos ahora al compañero Ildefonso Fernández desde México. Muchas gracias. Bueno, anticipar que si escuchan
eh, juegos o sonidos de juegos pirotécnicos, es porque estamos en un país festivo y por aquí cerca están las festividades de estos pueblos. Y precisamente ese tema tiene que ver con la espiritualidad, con lo religioso, con lo teológico. Y comentar precisamente que el eje que mencionó el profesor Romer Portillo hace un momento, al inicio de esta segunda intervención, el eje de la liberación es seguramente uno de los elementos que lo llevan a ver el aspecto del ser humano, de la colectividad humana que está presente y ha estado presente desde siempre. Es parte de la identidad. Y recordando eso, aquí en México, bueno, el movimiento de independencia lo inició un sacerdote, Miguel Hidalgo, que encabezó el movimiento por la independencia de España y que desde luego encarnó la aspiración y la necesidad del pueblo mexicano de aquel tiempo. Y así como él, pues siguieron muchos otros que entendieron el papel que tocaba jugar en ese momento. Pero la presencia de Enrique Dussel y su estancia en México lo llevó también a ver muy de cerca esa gran herencia de nuestros pueblos originarios y ver el aspecto espiritual de ellos. Mencionó mucho en su trabajo, en sus disertaciones, el gran papel que tenía la educación en los pueblos originarios. Destacaba, por ejemplo, el Calmeca, que era la escuela azteca, en donde desde muy temprana edad se cultivaban todas las esferas del pensamiento, todas las esferas del desarrollo humano. Y no solamente eso, sino también de que esto había estado presente y más que grupos, civilizaciones. Por ejemplo, en el caso de Teotihuacán, menciona y que es efectivamente acertado el rol que tuvo, el papel que tuvo la ciencia, la espiritualidad, que iban unidos, que iban ligados, que estaban indisolubles en su cultivo y en su práctica, en su ejercicio. De manera pues que la cercanía física que tuvo al estar en estas tierras, pues también le llevó a acercarse mucho al aspecto espiritual. De manera pues que siendo consecuente con esto, vio en este aspecto que luego suele dejarse de lado y a veces a menospreciar. Hace un momento se decía que a veces o en algunos grupos pues, no lo querían invitar o no lo invitaban y lo, digamos, etiquetaban como el curita por este papel acertado del aspecto religioso en el pensamiento individual y colectivo, pero además de que esto, porque en la liberación no solamente tiene que entenderse como la liberación del pensamiento, que aquí decimos la revolución de las conciencias, sino también de los pueblos, de los grupos humanos. Y en este sentido, él tuvo esa certeza, como en su momento la tuvo Mariátegui, que habló de la importancia del papel del campesino para la transformación, porque ellos eran los transformadores de la sociedad solamente, y otros grupos no. Pero Dussel avanzando, pues dice no solamente es eso, sino que en nuestros grupos humanos está algo en la identidad fundamental, que es el aspecto espiritual, el aspecto religioso, propiamente, si se quiere ver
o el aspecto teológico, si lo queremos ver de esta otra manera. De manera pues que el que haya recibido, y precisamente en la patria, profesor Romer Portillo, el premio al Libertador, perdón, el premio Libertador al pensamiento crítico, yo creo que es lo más apropiado, porque el pensamiento crítico es precisamente el que no deja de lado algún aspecto de la vida por algún supuesto, por una suposición, no, sino que lo abarca, pues ahora sí que la vida en su plenitud, y la vida contempla lo espiritual. Y esto ha sido no una cuestión de ahora, sino que ha estado presente en estas grandes culturas nuestras, como también, por cierto, destacó la civilización en esta sur de nuestro continente. De manera pues que con esa consecuencia que él tenía en su actuar, en su pensar, esta participación que igual destacaba el profesor Romer, de su participación en la red, se abocó a la defensa de la humanidad, pues es otra de las cosas fundamentales y acertadas, porque no podemos pensar en liberación para uno, una liberación egoísta, pues no podría ser liberación, sino una liberación. Estamos viendo cómo están las masacres, las muertes, y no solamente eso, sino lo que hemos tenido de manera permanente, como las hambrunas o como la violencia, ¿no? Y que entonces, ¿qué cabida y qué papel tiene ahí la humanidad y la defensa de la vida? Y a veces lo religioso está de por medio o se toma de pretexto para invadir, para esto que conocemos muy bien. De manera pues que esto yo creo que es otro de los grandes aportes en el abordaje que hace Enrique Dussel del saber, de la ciencia, del conocimiento, que no podemos dejar aspectos que también resultan fundamentales para hacer y para poder tener un análisis crítico de la realidad. Si no solamente nos quedamos con la superficialidad de las cosas o con las modas, pero lo que está en el fondo, en el trasfondo, mucho más allá, como es el aspecto espiritual, que mueve, y mueve muy fuerte. Entonces, si eso lo dejamos de lado, no estamos entendiendo. Y lo otro que ya hemos dicho, ¿no? La actuación consecuente. Y por eso el trabajo, por ejemplo, que aquí en México hizo Enrique Dussel, participando en el Instituto Nacional de Formación Política del Movimiento de Regeneración Nacional, educando, formando, instruyendo con esa amplitud de su saber, y que tiene que ser orgullo para nosotros, los latinoamericanos, porque pues no fue un latinoamericano ejemplar por esta herencia, por esta, digamos que, contribución, no solamente en el campo del saber, sino también de la acción, de la ética y el tipo de ética que hay que practicar, que hay que ejercer. Ese papel, esa participación, esa estancia que tuvo en lo que se conoce como Tierra Santa, igualmente pues reforzó, yo creo que es el rol de Jesús de Nazaret, de la redención como una liberación, porque Jesús pues no estuvo del lado del imperio, del lado de los potentados, como dice, del humilde, del desposeído.
Y en esto de las posesiones, igualmente, puso los límites. Si la posesión te domina, pues entonces la posesión no te está ayudando como persona, como ser humano. Es ese papel del Jesús liberador, no del Jesús inmóvil, como luego suele verse en las imágenes, sino de aquel, por ejemplo, que expulsó a mercaderes del templo. Está combatiendo el orden que se traía, que se tenía, y también el aspecto mercantil que se estaba haciendo de la espiritualidad y en ese caso. De manera pues que es ejemplar la vida, la obra, la trayectoria de Enrique Dussel y la herencia que nos deja. Gracias. Perfecto, Ildefonso. Muchas gracias por tus aportes. Vamos a darle la palabra al compañero Giovanni para que se refiera también a este segundo eje. Bien, yo creo que una de las cosas interesantes que habría que también reflexionar es un poco la recepción que ha tenido Dussel respecto a este punto, ¿no? Porque, bueno, uno ha notado que uno de los, bueno, Dussel ha trabajado en muchos grupos de todo tipo, ¿no? Me acuerdo que aquí uno de los que lo trajeron y que lo acogieron muy bien fueron los que eran parte del movimiento ecuménico de ciertas iglesias de lectura más crítica, ¿no? Que tenían también una misma mirada coincidente con él respecto a la importancia de cierta perspectiva y lectura crítica desde las tradiciones semitas, ¿no? Y eso es algo fundamental que Dussel nunca dejó de lado, me parece, y nunca lo ocultó. Siempre fue un componente importante en su razonamiento y nosotros teníamos también plena conciencia, pero hay algunas cosas que es interesante ver de cierta recepción académica de América Latina, es que a veces olvida que este es un componente importante de su pensamiento, ¿no? Que no se puede, digamos, sacar al filósofo crítico tan fácilmente de sus planteamientos profundamente éticos y teológicos. Creo que ese es un elemento fundamental. Y en ese marco, lo que yo rescataría también de él, coincidiendo con el compañero de México, es la tremenda apertura que tenía Dussel para poder abrirse a las espiritualidades indígenas, ¿no? Me parece que ese es un elemento muy importante, muy rescatable y que un poco también lo, lo conecta con las tradiciones que empezaron aquí hace 500 años como Bartolomé de las Casas, que también tomaban esa posición respecto a la explotación y a la colonización. Me parece que es importante recuperar esa dimensión crítica de él, ¿no? Tal vez uno cuando lo escuchaba, cuando discutía, debatía, aunque nosotros aquí, por ejemplo, teníamos una tradición muy fuerte del pensamiento indianista, indigenista en La Paz, en Bolivia, eh, anti, anticristiano y antimarxista, digamos, y hay que decirlo así, ¿no? Hay pues una fuerte tradición indianista, más que indigenista, que tenía esa raigambre, pero uno entendía que esas posiciones del movimiento indianista más tenían que ver con la forma histórica en la que se engarzó cierta izquierda y cierta iglesia con el movimiento indianista indígena, y no tanto con los postulados. Y cuando uno escuchaba a Dussel, entendía perfectamente que una mirada más atenta y una mirada más crítica y además más descolonizadora, diríamos, de lo propio origen del pensamiento crítico occidental y del aporte del pensamiento crítico desde Marx hacia adelante, es que no había una ruptura, ¿no? Ustedes van a notar, bueno, yo creo que la gente que no lo conoce mucho tal vez va a notar que él siempre estuvo en contra de las interpretaciones de la izquierda del ateísmo, ¿no? En varias oportunidades y eso con conocimiento de causa, una persona que se puso a leer 10 años a Marx en alemán, definía algo que para la izquierda latinoamericana era como una especie de dogma, ¿no? El marxismo es antirreligioso porque la religión es en teoría
el opio del pueblo, ¿no? Pero eso, por ejemplo, yo rescato muchísimo de la postura de Dussel, el habernos mostrado una interpretación más rica de la tradición crítica de izquierda y marxista, sin abandonarla, obviamente, porque él no la abandonó, siempre la enarboló, siempre supo leerlo de una manera interesante. Y otra cosa que también es importante recordar en ese marco es que él siempre nos llamaba la atención, lo que decía también los compañeros, de la profunda tradición telúrica, espiritual del pueblo latinoamericano, ¿no? Ya sea en sus versiones católicas, protestantes o en sus versiones espirituales indígenas, ¿no? El hecho de que la gente enfatice la ritualidad en América Latina es un punto central. Y Dussel decía una cosa, me parece que básica y sensata, que a veces a la izquierda latinoamericana de los 70, 80 se le olvidaba, digamos, ¿cómo vas a enseñar un pensamiento crítico ateo a gente profundamente espiritual, ¿no? Con una sabiduría y una religiosidad popular arraigada no solamente en la tradición católica, cristiana o tal protestante, sino también arraigada en la tradición espiritual de los pueblos indígenas. ¿Cómo vas a poder poner a esa gente a tu favor para que construyan contigo un proyecto político de liberación si no vas a tomar en cuenta la dimensión espiritual? Ese también habría que decir que también que era una lectura política, no era una lectura meramente espiritual, no era una lectura meramente, digamos, académica, sino una lectura política. Entonces, yo también rescato muchísimo de su, no solo de lo que decía, sino de su práctica, ¿no? Era muy, muy importante para él recuperar y reconocer eso. Entonces, eso se encontraba no solamente en la lectura que hacía de algunos autores, ¿no? Sobre todo críticos, sino también en la manera de buscar conectarse con las raíces profundas de América Latina, ¿no? Con la raíz profunda de la cultura originaria de los pueblos, y eso implicaba un profundo contacto con la dimensión espiritual. Tenía ahí, digamos, un compañero de lucha, porque tal vez los dos, otro pensador importante de América Latina, aunque no latinoamericano, que es Hinkelhammer, también enarbolaba este aspecto, ¿no? Un poco ortodoxo o un poco heterodoxo, diría, para la izquierda latinoamericana, estaba acostumbrada a reproducir un, un ateísmo militante, ¿no? Entonces es muy difícil y tal vez ha sido un grave error el querer romper o imponer un ateísmo militante a la gente pobre, a los excluidos, a los indígenas, en un país donde no había ese contexto. Entonces esa lectura es una lectura que se puede encontrar en Dussel y creo que, bueno, eso sí hay que decir autocríticamente, todavía es una deuda política de los movimientos progresistas en América Latina, ¿no? Una deuda política con cómo leer la espiritualidad como un aspecto político también de la vida, ¿no? No desconectar la espiritualidad de la política, ¿no? No asumir de manera tan dogmática el postulado engañoso de la modernidad de que se debe separar la política de lo religioso o lo espiritual, ¿no? Ese postulado engañoso que a veces cierta militancia de izquierda, no toda, la tomaba al pie de la letra, hacía un efecto contrario, es decir, impedía que gran parte de la población de América Latina imbuida de ese espíritu, pueda seguir construyendo un proyecto político. Entonces, me parece que Dussel fue uno de los primeros pioneros en mantener eso presente, ¿no? Y aunque hay siempre la idea de en las lecturas, sobre todo académicas de América Latina, de no tomar en cuenta eso, por seguramente tal vez como decían los dos compañeros, por considerarlo un curita o algo así, de manera despectiva, creo que en realidad lo que no hay es un conocimiento más profundo de la realidad histórica, política latinoamericana, ¿no? Y creo que nuevamente ahí Dussel vuelve a tener otro punto de engarce importante, ¿no? Lamentablemente, eso es un aspecto todavía de diálogo entre nosotros, ¿no? Es un poco difícil encontrar que los europeos, por ejemplo, o el pensamiento exterior pueda tener esa conexión política tan grande con la espiritualidad, ¿no? Ellos han atravesado por grandes momentos de construcción de una cultura secularizada y evidentemente para ellos puede esto no sonarles con sentido, pero esto sí sonaba con sentido para la gente, sí sonaba con base para la gente y al final una cosa interesante también que había que rescatar
aunque también es parte del debate político que todavía hay que hacer en América Latina, es que en su última obra él habla de un momento mesiánico de todo proceso político, ¿no? Justamente tratando de articular esta lectura teológica, política y religiosa sin abandonarla, ¿no? Y entonces, en uno de los últimos textos, el tomo 3 de la Política de la Liberación, justamente va a enfatizar eso. Así que me parece que también es otro ángulo que no se lo da. Y si bien en algunos casos se ha hecho algunos homenajes, aquí en Bolivia, por ejemplo, se ha hablado de este asunto teológico, lo cabal sería articular su gran reflexión teológica y espiritual con con su gran perspectiva política, ¿no? Así damos cuenta un poco de toda la complejidad que tenía el pensamiento y la militancia de Enrique Dussel. Muchísimas gracias, Giovanni. Eh, para el público que nos está siguiendo, sin duda, los aportes que ustedes están dando desde ese conocimiento tan cercano y en donde lo religioso y lo teológico no se reduce a los aspectos puramente cristianos. Un pensador como el profesor Dussel tuvo esa capacidad de dialogar, de sentarse, aprender y crecer juntos, ¿verdad? Es muy importante. Fíjense, tenemos algunas personas que están enviando saludos por diferentes canales, escuchando el programa. Aquí nos comparten un saludo desde España de parte de José Octavio. Dice, necesario y urgente el espacio de reflexión. Saludos desde España. Luego desde Venezuela, Henry Alexander Gómez Barrios saluda también la exposición que aquí se está haciendo. Muy bien, vamos a pasar al tercer y último eje que lo hemos llamado propiamente la relación de Enrique Dussel con el campo político partidario y popular, es decir, más allá de lo orgánico propiamente partidario, ¿no? Entonces, aquí creo que vamos a escuchar experiencias bastante propias, nativas, no tanto en Venezuela, en México como en Bolivia. Eh, y creo que hay oportunidad para que compartan también algunos aspectos que de pronto no lo han señalado todavía y lo quieren rescatar. Empecemos con Romer. Adelante, compañero. Bien, como bien ha dicho el compañero de Bolivia, que lo político no se puede desligar de la vida y del pensamiento de Dussel. Y no solamente del pensamiento de Dussel, de ninguna persona, pues, porque lo político forma parte de lo que es la existencia y la convivencia. Y en donde hay más de uno, donde hay más de dos, donde hay más de tres, ya hay criterios políticos para la convivencia. En el caso de Dussel, como ya señalaba antes, su militancia en el movimiento de acción católica, siendo niño, siendo adolescente, es una experiencia de ese tipo, es una experiencia política donde él organiza eventos, convoca gente, elabora actas, o sea, va formándose en esa visión, pues, de cómo debe darse darse las acciones y los gestos para eh, mejorar la vida, para el bien vivir, para el bien común, que era uno de sus temas en sus tesis, ¿no? En sus primeras tesis, bien común, porque lo político, bien común, era, era parte y es parte de su vocación, el aspecto del compromiso político. Y, y, y en su militancia en la universidad, en la Facultad de Filosofía y Letras en Argentina, él estuvo una experiencia política siendo presidente del Centro de, de-
el Centro de Filosofía y Letras, Centro de Filosofía y Letras de los Estudiantes. Dice que incluso por la protesta contra Perón, él fue llevado preso. O sea, es parte también de su historia dentro del ámbito político. Fue llevado preso junto con otros en el 54, dice su autobiografía. Y en el 73, en 1973, cuando él tiene el atentado de bomba en su casa. O sea que todas esas acciones en contra de Dussel por su manera de pensar, por su manera de decir las cosas, por lo que estaba escribiendo sobre la política y sobre todo por el tema ese de la política de la liberación, este, provocan en otros la necesidad de excluirlo, la necesidad de proscribirlo, eh, y hacen entonces esa amenaza, una bomba. Russell dice clarito que la ultraderecha argentina de aquel tiempo la que hizo ese atentado. Y bueno, eh, siempre estuvo apoyando los movimientos revolucionarios porque precisamente la liberación se trata de eso. Y no solamente el política en abstracto, él, como decía anteriormente, la base, la clave, el fundamento está en el reconocimiento del otro como el otro que sufre y el otro que está oprimido. Eso le da sentido a la cuestión de la política de la liberación. Incluso ya últimamente estaba hablando de una segunda emancipación que se necesita hacer desde América Latina. Y él es claro, él hablaba de Estados Unidos específicamente, ahí es donde está la necesidad de, de liberarse. O sea, pero esa experiencia política, esa trayectoria política que va evolucionando, que va progresando, él, él la deja pues como un legado. Entonces apoyaba la revolución cubana, en primer lugar, la revolución sandinista y la revolución venezolana. Yo hacía referencia a Carmen Borges porque Carmen Borges, amiga desde mucho tiempo del profesor Dussel, el doctor Dussel, mantenía esa conexión, ¿verdad? En la cuestión política, conduce aquí en Venezuela. El premio Libertador del Pensamiento Crítico se lo entregó el presidente Chávez, pero a él no solamente fue que le entregó un premio, también se hacían reuniones, se hacían eh, experiencias de debate, discusiones eh, sobre lo que estaba aconteciendo aquí con el proceso eh, bolivariano. Y el tema político necesario es, él estaba en estos tiempos hablando de la segunda emancipación, pero también de la descolonización. La descolonización como el tema clave, como un tema fundamental. Eh, Descolonización en todos los sentidos. Por ejemplo, el discurso teológico hay tiene que tener una descolonización. Todo lo que hemos hablado en cuanto que excluye, por ejemplo, espiritualidades ancestrales, orígenes, y, y como fue una persona que viajó tanto y conoció tanto África, Asia, que él conoció otras espiritualidades, y hay un momento en cuanto a lo político donde ya no lo reduce todo a América Latina, sino que ya Dussel en sus últimos días estaba hablando de las teologías de la liberación, o sea, no de una sola teología, porque no hay un solo enfoque de la liberación en cuanto a teología, de las filosofías de la liberación, que
se conducen y se dirigen hacia una filosofía mundial, o sea, la mundialización, así como hay una globalización de la economía, hay la necesidad hacia el futuro de una mundialización de la filosofía, una mundialización de, de las teologías, pero ya no como una sola, sino como el diálogo de esos saberes filosóficos desarrollados en cada contexto, en cada civilización, en cada cultura, y dialogando en igualdad de condiciones, algo así como la interculturalidad, pero viéndolo desde el punto de vista de, de la filosofía, ya no secuestrada por Europa, por ejemplo, ya no secuestrada sino que en cada cultura, en cada civilización, se, se está desarrollando el saber, porque en la filosofía, dice él, es precisamente eso, el amor a la sabiduría. Y el amor a la sabiduría es el saber siempre ha existido, no nace con los griegos, no nace en Europa, nace con la humanidad, nace con las personas. Y bueno, el compañero de México hablaba de Morena, donde él también tuvo su papel como formador. Y eso es lo que hacía Dussel. En los movimientos religiosos, como decía y hacía referencia a lo de Quito, su papel era formar, que la conciencia tuviera un enfoque distinto de la historia. Eh, Siempre fue así, pues. Y, y así es en lo político, en lo partidario, y en lo popular, y en lo comunitario. Y en Venezuela él tiene su estatus, en Venezuela tiene su lugar y tiene su reconocimiento dentro de lo que ha sido el proceso bolivariano, el proceso de transformación bolivariana. Ah, bueno, hasta ahí de verdad. Muy bien, muchísimas gracias, Romer, por estas precisiones con respecto a el profesor Dussel y su vinculación a este mundo amplio de lo político. Escuchemos ahora al compañero Ildefonso, que se va a referir al mismo tema con la particularidad de México. Muchas gracias. Sí, pues Dussel y el campo político partidario o partidista, es un aspecto que trabajó, que ejerció, y desde luego con el aspecto político popular, que yo creo que ahí está lo que le distingue de muchos otros pensadores, la parte popular. Y esto no es otra cosa que el ser consecuente con este pensamiento totalizador en el sentido de entenderlo en su complejidad y en su plenitud, lo cual no es otra cosa que porque no podemos hablar de pensamiento crítico olvidando partes, olvidando segmentos, olvidando algunas áreas, dejando de lado pues eh, una parte de la realidad o del saber. De manera pues que siendo consecuente, como hemos dicho, con su pensamiento, siendo consecuente con su tiempo, siendo consecuente con la historia, pues se entiende apropiadamente la realidad. Y esta realidad pensada, obviamente, es parte también de llevarlo a la práctica para corroborar, para verificar los pensamientos, de manera que ejerce esto de que el solubles y que la realidad, la práctica, pues viene siendo un elemento crucial
para distinguir, para saber lo acertado o no, lo completo o no que estamos siendo en nuestro estudio, en nuestra deliberación. Y la parte, obviamente, de colonial o de colonizadora es igualmente una parte crucial del pensamiento y de la práctica política popular en el pensamiento y en el actuar de Enrique Dussel, porque no se puede estar pensando en que se debe atender solamente lo político partidista o partidario, sino qué pasa con aquellas movilizaciones, con aquellos movimientos, con aquellas aspiraciones populares de personas, de colectivos, de comunidades que no necesariamente son o pertenecen o quieren ser parte de un partido político. Y esto es, yo creo, esencial y es parte de la herencia del aprendizaje que deja Enrique Dussel y que abona una error para el cambio. Por eso, esta parte que tiene el programa como a manera de lema, yo la diría ahora que sería pensar descolonizadamente para construir un país y un mundo mejor, viene siendo muy consecuente y acertado al pensamiento pues, de este hombre universal que fue Enrique Dussel en vida y que seguirá haciéndolo desde luego. Es un gusto estar en este espacio porque, como decían también parte de la audiencia que nos ve, que nos escucha, aprendemos en esto. Estamos aprendiendo del profesor Romer Portillo, como también del hermano de Bolivia, Giovanni, con estas especificidades, particularidades y los puntos de vista y el conocimiento específico que se tiene en nuestros países, como en otros, en la vida fructífera y larga, por cierto, y qué bueno, Enrique Dussel. En nuestro caso, fue muy enfático en el papel de la formación eh, con este enfoque de abonar a la cuarta transformación que aquí se realiza. Y como dicen también con él muchos otros, no puede haber transformación sin educación. Y en esto es crucial el tipo de educación, porque educación hay muchas, ¿no? Bajo el pensamiento crítico, bajo el pensamiento decolonial, y es lo que precisamente en nuestro país tienen ahora, y allá hay aporte de él, los libros de texto gratuitos que se tienen desde este año ya en práctica, en el ejercicio, en donde el proyecto es crucial, el proyecto de la escuela, el proyecto de la comunidad, es crucial en el proceso formador para entender no como entelequia, sino como aquel que está ligado a las condiciones que se tienen y entonces revalora el papel del estudiante. A veces no aprende el estudiante, pero no se ha preguntado el docente o la docente de cómo llegó este niño, esta niña. Quizás no desayunó, quizás no comió, quizás está en un ambiente familiar muy difícil, muy complicado. Y algo de solidaridad del profesorado, de sus compañeros, pues está mucho más solo en el carácter político, porque tiene que ver
de qué lado se está trabajando con el estudiantado, del lado correcto, entendiéndolo en su complejidad diario vivir, quizás sufrir, o lo estamos entendiendo parcialmente, solamente como un insumo con el cual hay que llenar de contenidos este papel fundamental que se le está dando ahora al profesorado como un gestor, un promotor cultural y del desarrollo completo del ser humano. Eso es también herencia práctica concreta de Enrique Dussel y obviamente en un conjunto en el análisis crítico de la realidad escolar particularmente y en la generación de libros que orienten un nuevo proceso de transformación en las conciencias, porque ese viene siendo, yo creo, el gran papel, la gran herencia que se tiene. Bueno, esto es parte crucial, yo creo que de lo que nos enseña Enrique Dussel en ese sentido, no como un académico solamente, no como un pensador, como un científico social amplio, abarcador de la totalidad, sino también como un actuante consecuente en la vida diaria, en la vida cotidiana, y que hay que, bajo esa formación y bajo esa formación, la transformación, lugar que tiene tanta herencia de pueblos originarios muy vivas, muy prácticas. Aquí es, creo que una parte del, sin duda, una parte del laboratorio en el que trabajó Enrique Dussel y del cual sacó parte de las enseñanzas que aquí hemos estado comentando, parte de esa herencia, de esa, ese legado que nos deja a todos y a cada uno. Así es que como programa de homenaje me parece muy acertado y como programa de enseñanza para nosotros mismos, para quienes nos escuchan, es crucial, es grande lo que ha dejado Enrique Dussel y que por lo mismo, obviamente, continuará, seguirá con nosotros. Muy bien, muchísimas gracias, compañero Ildefonso. Ahora le vamos a ceder los micrófonos al compañero Giovanni desde Bolivia. Ya, bien. Bueno, yo creo que, bueno, desde el punto de vista de la experiencia que tuvimos aquí nosotros con él, retomando lo que decía el compañero de México, es importante el papel que le otorgaba Dussel al problema político y educativo, ¿no? En nuestro caso, siempre él ha sido bastante muy enfático en tener una visión crítica sobre el papel que juega la educación en nuestros procesos políticos, ¿no? Y en ese caso, las varias veces que tuvimos la oportunidad de conversar con él y que él esté aquí, un aporte importante que nos dio es fundamentalmente una lectura del papel que puede tener la educación y la construcción de contenidos, ¿no? Eso era un elemento que él siempre enfatizaba con nosotros, que es un asunto que claramente iba un poco a contramado de las corrientes pedagógicas un poco más actuales, que se centralizaban sobre todo en el modo de enseñar, la forma de enseñar, y que evidentemente también nosotros estábamos concentrados en eso porque era parte también de la reforma educativa. Con Dussel discutimos y más bien aprendimos la importancia de articular los, los saberes y conocimientos, porque la ley educativa boliviana plantea como uno de sus principios la articulación de saberes y conocimientos de los pueblos indígenas con lo que se llama aquí en la terminología el saber universal. Y esa es una pretensión muy importante, muy interesante. En un debate, en una discusión, un diálogo que tuvimos con Dussel sobre gran parte de los técnicos operadores del sistema educativo, muchos de ellos de origen indígena,
profesores de áreas rurales, sobre todo profesores de áreas urbanas en algunos casos, que ya venían trabajando estas viejas propuestas, ¿no? Era interesante, por ejemplo, entender la mirada que Dussel planteaba sobre la historia universal, que es otro componente interesante, importante, que debe ser trasladado al ámbito educativo, ¿no? Él manifestaba y nos expresaba también la importancia de romper con esa construcción eurocéntrica de la historia universal. Él ya lo había hecho en los trabajos, en su primer trabajo sobre el lugar de la historia de América Latina en la historia universal, un texto muy antiguo que sin embargo era muy vigente porque él encontraba que no había una referencia del papel de América Latina en la Constitución o en la construcción de lo que se llama historia en sentido universal. Y eso es importante sobre todo para mirar quiénes somos, ¿no? Ese es algo que también nos habíamos o habíamos aprendido de las discusiones con él. ¿Cuál es la importancia de la reconstrucción de la historia universal o de la historia vista desde el excluido, vista de desde los indígenas, desde las mujeres? Algo que enfatizaba muy bien, es sobre todo saber quiénes somos, ¿no? Saber quiénes somos fuera del marco eurocéntrico que te planteaba los viejos esquemas de historia en la educación. Entonces creo que ahí había un aporte importante, en mi opinión, la importancia de los contenidos. Eso fue lo que él nos planteó. Por eso también se comprometió y volvió a discutir y a hablar con nosotros durante una semana también. Pero como dijimos, es muy difícil que en poco tiempo el profesor tenía demasiadas ocupaciones, obviamente, pero las ganas de aportar, las ganas de entrar a un proceso concreto, las ganas, digámoslo así en términos coloquiales, de ensuciarse las manos, no le faltaban, no le faltaban para nada. Los consejos, la formación que nos dio era fundamental e importante. Creo que él miraba en mi perspectiva, digamos, yo sé que México tuvo una participación mucho más directa en el plano político, de repente por razones de que era su residencia, pero con nosotros tenía una perspectiva muy importante, una mirada muy importante en la idea de la descolonización de la educación. Y ahí creo que hay que rescatar los aportes de Dussel en la lectura de la historia universal. Creo que hay que rescatar los aportes respecto a la mirada en la histórica, que tal vez es un concepto acuñado por él, no una historia, sino una histórica, la historia vista desde los excluidos, y ese esfuerzo importante, ¿no? Por enfatizar. A veces siempre se le cuestionaba, bueno, evidentemente en las discusiones habían todo tipo de intervenciones, que se daba o sea, la pregunta era, ¿por qué había la necesidad de discutir y debatir autores tan abstractos como los filósofos europeos, los politólogos europeos y muchos autores, cuando justamente se trataba de ir y enseñar al pueblo, ¿no? Entonces era una pregunta, digamos, una interpelación frecuente. Me acuerdo de la respuesta de Dussel en ese debate cuando le dijo, bueno, imaginen que la modernidad y el capitalismo han constituido un castillo en el que están encerrados los pueblos latinoamericanos. Y lo que nosotros hacemos, dicen los pensadores, que nos metemos a profundidad a entender el argumento de la dominación, es ser como los constructores de un martillo, ¿no? Porque el martillo, que es el argumento, va a destrozar los muros en los cuales están encerrados los pueblos y los excluidos de América Latina. Entonces, ese martillo que tiene que ser muy fuerte, muy fundamentado, muy trabajado, porque no puede ser un martillo débil, no puedes construir una herramienta débil para romper el grueso argumento de la dominación. Entonces, logras romper para que el pueblo pase con su sabiduría, pase con su conocimiento, pase con su espiritualidad. Eso a mí me pareció fundamental, porque también hay que encontrar el papel de los intelectuales en un proceso político, ¿no? Ese es otro elemento también que no se reflexiona mucho de lo que él mostraba, no solo con lo que decía, sino también con su experiencia, ¿no? ¿Qué hace un profesor intelectual muy político, evidentemente, por su posición, pero en su práctica, una persona que leía en los idiomas de los autores franceses, alemanes, ingleses, construía argumentos
sobre la discusión con ellos. Entonces, ¿cómo puedes trasladar toda esa experiencia en la academia, en la discusión, en el debate, al campo popular, al campo del pueblo, al campo de la gente que no tiene ese lenguaje? Y por eso me parece que su práctica, bueno, además de que su didáctica era bastante, digamos así, al estilo Freire, digamos, popular, de una educación clara, concreta, sin necesidad de atiborrarse, ¿no? De sobredimensionar el lenguaje académico teórico. Sin embargo, lo importante también de esa experiencia pedagógica, y creo yo, es encontrar el papel de los intelectuales, ¿no? Los intelectuales orgánicos que si bien es cierto, tienen el privilegio de dedicarse a escribir, a pensar, porque es un privilegio, la gran mayoría del pueblo no tiene esas posibilidades, la gente no tiene esas opciones, y hay que sentirse privilegiado, y eso implica una responsabilidad con la gente, una responsabilidad, y la responsabilidad es hacer muy bien su trabajo, ¿no? Eso yo lo entendía de alguna manera con lo que nos decía. Si vas a ser un sociólogo, un politólogo latinoamericano, pues debatí, discutí con el argumento político, sociológico que cuestiona, invalida el saber y el conocimiento de los pueblos, pero hazlo seriamente, ¿no? Hazlo con sentido, con coherencia, brindándole un trabajo serio a la gente y dándole la posibilidad de entender en un lenguaje simple lo que es difícil y además a veces engorrosamente difícil para que la gente de repente no comprenda ciertas cosas que debería saber. Me parece que esa también es la lección pedagógica del propio Dussel desde su práctica, ¿no? Más allá de lo que tal vez él haya podido tematizar, decir y hablar o escribir, está la práctica misma de él, ¿no? Y ese es un legado importante que también nosotros aprendimos, porque estando dentro de un gobierno, trabajando en las áreas políticas, educativas, era importante saber qué papel íbamos a cumplir nosotros, ¿no? Cómo íbamos a poder transmitir esos nuevos cambios o no esa perspectiva que había en el cambio y en la modificación del sistema educativo boliviano, en el cual había la necesidad también de que participe una construcción de argumentos, una construcción de contenidos, perdón. Y eso se lo hacía también con gente, con intelectuales orgánicos y comprometidos. Entonces, esa también me parece que es una lección importante, ¿no? Hablar y hablar desde el pueblo con un lenguaje sencillo, capaz, pero al mismo tiempo muy bien fundamentado, es decir, no es un simplismo populista, digamos, de querer simplemente conectar con la gente para dejarse aplaudir, es saber transmitir un conocimiento muy elaborado, muy seriamente trabajado, muy sacrificado de crítica a los argumentos técnicos, políticos, filosóficos modernos y occidentales, y saber trasladarlo al campo popular. Me parece que ese es también el Dussel, profesor pedagogo, ¿no? Que con su experiencia hacía eso. No es fácil hacer eso. O sea, en el campo académico se nos exige ser serios, discutir seriamente, leer seriamente, trabajar seriamente. Pero la gran diferencia de un intelectual orgánico latinoamericano es que debe ser capaz de transmitir esos argumentos filosóficos, teóricos, angorrosos al pueblo, porque ese es el papel también, el lenguaje, la transmisión. El gran problema del pensamiento crítico es cómo transmites lo que dices. Puedes construir una discusión brutal contra el sistema capitalista, pero no eres capaz de mover una roca de una persona más allá de tu círculo de académicos de tu universidad. Dussel era capaz de trasladar una discusión en Frankfurt con los profesores de filosofía alemanes para demostrarles que la modernidad no era europea, hasta ir a un lugar alejado aquí en el Alto con los ponchos rojos y hablarles de la política y de su mirada de la mandar obedeciendo. Esa plasticidad es la plasticidad de un intelectual orgánico, es la plasticidad de una persona que es capaz de entender que a ti que te toca y que tienes el privilegio de pensar en una universidad, de investigar, tienes que ser serio con lo que haces. Tu crítica tiene que estar muy bien hecha, muy bien pensada, muy bien fundamentada, y si es posible, leída en el idioma del propio o dominador, en inglés, en alemán. Y lo otro, que es más difícil, es trasladar esa discusión, ese debate al pueblo. Y ese para mí es algo que es muy difícil de encontrar en cualquier filósofo latinoamericano y europeo, ¿no? Los grandes filósofos europeos están muy cómodos viviendo en las universidades, discutiendo y debatiendo en las universidades, sintiéndose tranquilos ahí, y evidentemente eso
los ayuda a crecer, les ayuda a tener grandes obras, grandes trabajos. No creo que ellos, muchos, se dediquen a pensar cómo trabajarían con su gente, con su pueblo. Pero esa es eso es inevitable si se quiere ser político e intelectual en América Latina, ¿no? Es decir, hay que saber transmitir también con un lenguaje pedagógico a la gente cosas críticas, cosas que aparentemente son difíciles, pero que es necesaria transmitir a la gente y al pueblo. Yo me quedo también con esa experiencia del profesor Dussel como profesor orgánico, como intelectual orgánico, que es algo de verdad difícil de seguir, ¿no? Es a veces fácil hablar con la gente en lenguaje sencillo, transmitir ciertas ideologías, pero es difícil construir un trabajo propio, esforzado, y luego trasladarlo y discutir y hablar con la gente. Yo creo que para mí esa es una de las lecciones que aprendí de él, pero las más difíciles de hacer definitivamente, ¿no? Siendo un intelectual, viniendo de la universidad, viniendo de la academia, es muy difícil ser un intelectual orgánico como lo ha sido Dussel. Y eso para mí es también un legado importante que hay que recuperar en América Latina para todos aquellos que creemos y que apostamos por un mundo diferente. Muchísimas gracias, Giovanni. Fíjense, nos queda 4 minutos. Queremos cerrar el programa con que cada uno de ustedes en un minuto diga lo que cree que hace falta. Después de ustedes tres, José Amesti también quiere dar una opinión. Entonces, 1 minuto para cada uno en el mismo orden. Adelante, Romer. Abre tu micrófono, Robert. Bien, ahora se escucha. Sí, 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 dale. Quería agradecerles por la invitación. Como decía el compañero de Alfonso, ha sido una experiencia de aprendizaje, una experiencia interesante. Dussel siempre va a ser como un paradigma, un ejemplo a seguir, que nos ha dejado un legado y un desafío a quienes nos dedicamos a este oficio y la tarea de pensar, de enseñar. Está ahí él convocándonos y invitándonos. Él criticaba mucho a esos filósofos que se especializaban en otros filósofos. Por ejemplo, los kantianos, los freudianos, gente que no desarrollaba, como decía mi compañero, el compañero de Bolivia, que no desarrollaban su pensamiento, sus teorías en conexión con el pueblo y en conexión con un proyecto de país y un proyecto de continente. Incluso, insisto, la idea es del proyecto mundo, qué mundo queremos, hacia dónde vamos, y nuestra intelectualidad, ¿a quién va a servir? ¿A quién va a servir? Por eso les agradezco mucho. Gracias. Gracias, Romer. Adelante, Ildefonso. Gracias. Pues ilustrando lo que dijo Giovanni, decir que en su país natal, a Dussel le pusieron en algún momento, le enviaron a su domicilio u oficina una bomba. No es fácil la vida del académico crítico, el científico que hace práctica consecuente. Así es que es una gran lección. Y esos pensadores que están cómodos produciendo intelectualmente, solo eso, nunca llegarán a ser tan grandes como Enrique Dussel. Muy agradecido con todos ustedes, con alternativas. Con Michelle, con José Amesti y contigo, Abner. Un abrazo fraterno. Gracias, muchas gracias. Terminamos con Giovanni. Bueno, yo les agradezco mucho a los compañeros, a ustedes, por la invitación. Creo que es importante, vuelvo a repetir, tener una mirada diferente del profesor Dussel, ¿no? Los homenajes, como hemos dicho al principio, estaban muy enmarcados en el plano académico, intelectual, que es importante, pero hablar de estas cosas del ángulo político de Dussel, de la participación en los procesos concretos, de la visión espiritual y religiosa teológica que él tenía, es importante, es tener una mirada integral del profesor, ¿no? Entonces creo que el mejor homenaje
que le podemos hacer a un muy buen profesor es no repetirlo, ¿no? Como decía el compañero de Venezuela, no hay que ser sucursaleros, ¿no? Y ni siquiera, yo diría, ni siquiera de Dussel, hay que aprender a pensar con Dussel más allá de Dussel, ¿no? Y eso es un legado que hay que seguir haciéndolo y es parte de la tradición que debemos entender. La gran ventaja de los europeos es que tienen tradiciones de pensamiento de muchos años. No son sucursaleros porque ellos han creado su pensamiento. Nosotros tenemos que crear un pensamiento en la tradición de los latinoamericanos y ahí está Dussel. Y eso es para nosotros un legado fundamental para los pueblos de América Latina. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por estar conectados el día de hoy. Gracias por compartir con nosotros estas 2 horas y adicionalmente agradecer a los invitados. Y muchas gracias a Radio Actual, la 101.7.1, la cual nos conecta, además que Radio Guanacaste, la 106.1. Y recuerde que también pueden ver nuestro programa a través de YouTube, escucharnos a través de Spotify o bien repetir la sintonía a través de nuestro Facebook Live. Así que quedamos a sus órdenes. Si quieren regresar nuevamente a nuestro programa, ahí se pueden comunicar con el grupo de internacionales y quedan las puertas abiertas para ustedes. Y para todos los demás, los esperamos el siguiente viernes a la misma hora y muchas gracias por sintonizarnos. Ya estamos fuera, ¿verdad?